Ave María Purísima. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo esta noche. Darle gracias al Padre por su invitación, a María Visión por haberme traído a Sevilla. Y voy a compartirles una historia de un encuentro que he tenido con Dios que ha cambiado mi vida. Y sé que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar de nuestra vida y experiencia con Dios, solo que hoy es mi turno. Yo nací en Colombia, en las montañas de los Andes, en un pueblo pequeño de cultivadores de café, en una familia católica. Soy el número 6 de 10 hijos y cuando tenía 14 años me enviaron a Bogotá, la capital de Colombia, una ciudad grande, y estos eran los años 60. Y Colombia tenía muchos jóvenes de los Estados Unidos que estaban huyéndole a la guerra de Vietnam. Y muchos de ellos eran hippies y llevaron a Colombia el rock and roll, las drogas alucinógenas, las religiones paganas de Oriente como el budismo, hinduismo, sintoísmo y todos los ismos que luego me llevaron al abismo. Yo entré muy pronto en estas prácticas de esta cultura que traía también las astrologías, las numerologías, la magia, todo lo que conocemos como la nueva era, que tuvo una entrada triunfal en esos años 60 en la sociedad. Muy pronto perdí mi fe católica, ya a los 15 años tenía una banda de rock and roll, había probado todas las drogas y ya de Jesús no había nada. Cuando tenía 20 años contraje matrimonio en Bogotá y me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí viví 7 años, ahí nacieron mis 2 hijos y me formé como actor y compositor musical. De Alemania me trasladé a California, a Los Ángeles, y ahí viví un poco más de 20 años en la industria del espectáculo. Todos estos años, desde que salí de mi pueblo a la edad de 14 años, los viví completamente alejado de Dios, enfocado tan solo en el mundo y en todo lo que Él ofrecía. La única persona que me hablaba de Dios era mi madre, que me visitaba en California cada 2 o 3 años. Y ella siempre me decía: a mí no me impresionan tus éxitos ni tu dinero, me preocupa tu alma. Si sigues viviendo la vida que estás viviendo y mueres así, tendrás muchos problemas con Dios. Yo quería mucho a mi madre, pero no creía en su religión y por eso no le ponía cuidado a sus consejos. Pero en el año 1997 todo cambió. Viajé a Colombia durante la Navidad de ese año y esa Navidad era muy triste en mi familia porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 personas de la familia una tras otra. Primero muere mi esposa de cáncer, luego muere mi hermano menor en un accidente en el mar, después muere mi padre, luego se suicida un hermano mío en Bogotá y unos pocos meses después muere mi madre. En esa Navidad éramos 4 hermanas y yo. Mis hermanas practicaban su fe católica y no sabían que yo no practicaba mi fe católica. La única que sabía era mi madre, pero ella nunca les contó. Y pensando que yo todavía era católico, me invitaron a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús, una devoción muy antigua en Colombia. Yo no les conté que hacía 33 años no entraba a una iglesia católica. Fui a la iglesia solo para complacerlas. Cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena hablando de las maravillas que el niño hacía para el que hiciera esa novena con fe, con devoción. En mi corazón pagano, mundano, pues yo pensé, a lo mejor me saco algo de acá. Y cuando él pidió que pusiéramos nuestra intención, yo pedí un cambio de vida. Ya se podrán imaginar el cambio de vida que yo pedía, pues era algo totalmente mundano. Sin embargo, el niño Jesús cambió mi vida en esa Navidad.
a su manera y en una forma muy dolorosa, como ustedes lo van a escuchar, pero que hoy no lo cambiaría por nada. La novena termina el 24 de diciembre y el 25 de diciembre, día de Navidad, decidí pasar la noche en una plantación de café de uno de mis tíos. A medianoche, cuando cruzaba la puerta de la hacienda en un jeep, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha en la cabeza y me llevaron prisionero a la selva. En la selva me escondieron en una cueva. La cueva estaba llena de murciélagos y toda clase de alimañas de la selva. En total estuve secuestrado 6 meses, pero los primeros 15 días fueron en esa cueva. En el día 15 apareció otro grupo de guerrilleros. Me sacaron de la cueva, me desataron, me quitaron la capucha y me pidieron una suma de dinero enorme. Me dijeron que si no se las daba, iban a matar a toda mi familia. También que tan pronto pagara la recompensa, iba a ser ejecutado porque estaba sentenciado a muerte. Después me ataron de nuevo, me encapucharon y me metieron en la cueva. Esa noche es la noche que tengo esta experiencia con Dios. Yo estaba completamente destruido como ser humano. No tenía esperanza de salir con vida de esa selva. Toda mi familia estaba en peligro de morir. El dinero había sido lo más importante en mi vida hasta esa noche y prácticamente me lo iban a robar todo. No podía estar en una situación más horrible. Tenía 47 años esa noche. Estaba perfectamente despierto y consciente, solo que estaba encapuchado y en una cueva muy oscura, y de pronto entré en un éxtasis. En ese momento yo no sabía lo que un éxtasis era, esto lo aprendí después. Yo pensé que me estaba muriendo, porque en el éxtasis aparezco a la edad de 3 años en el patio interior de la casa donde yo nací. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores, y escuchaba a una empleada que me gritaba que no hiciera eso. Yo estaba en pánico porque no entendía qué me estaba sucediendo, pero no podía salir del éxtasis. Continué reviviendo mi vida poco a poco. Cuando estaba pasando por la edad de 10 o 11 años, comencé a vivir un dolor que no se los podría explicar porque no era físico, era el dolor de mi conciencia. Por 33 años había vivido en pecado mortal lejos de Dios. Y mi conciencia había estado dormida, pero ahora mi conciencia se estaba despertando y no podía hacer nada para detenerla. Y podía perfectamente ver las consecuencias de mi pecado, el daño que le había hecho a tanta gente por mi vida de pecado, el peligro en que había puesto mi alma, las ofensas a Dios, y a medida que iban pasando y que iba reviviendo más años, más difícil todo, porque más graves mis pecados. Yo creo que yo reviví toda mi vida. Como les dije, tenía 47 años esa noche. Esta primera parte la podríamos llamar una iluminación de la conciencia, porque eso es lo que fue. Después ocurre algo más misterioso. Aparezco boca abajo contra la hierba en una montaña muy alta, en un silencio como nunca había vivido. Miré hacia adelante y muy lejos al frente mío en la distancia podía ver otra montaña más alta. La cima de esa montaña estaba cubierta de niebla y la niebla comenzó a despejarse poco a poco y apareció la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz. Por mucho que trate, no podría nunca describírselas a ustedes, pero mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Y eso me preocupó mucho. Miré para ver cómo trasladarme hacia allá,
pero me di cuenta que las dos montañas no estaban conectadas. No era posible trasladarme, y eso me preocupó aún más. En ese momento comencé a escuchar el sonido de aguas inmensas que se acercaban hacia mí. No las podía ver, pero las escuchaba perfectamente. Y de pronto se convirtieron en muchas voces. Voces absolutamente preciosas, en perfecta armonía. Y luego se convirtieron en una sola voz. Y esa voz venía de todas partes. A pesar de yo haber vivido tan lejos de Dios tanto tiempo y de haber adorado tantos dioses falsos, cuando yo escuché esa voz, yo sabía que era la voz de Dios. Pero esa voz me quemaba, no la resistía. Era el absoluto perfecto amor y yo no tenía amor. Sin embargo, el Señor me mantuvo ahí en su misericordia y me habló mucho. Yo le digo a la gente, si yo viviese 100 años más, no alcanzaría a contar todo lo que me quedó infuso de lo que el Señor dijo. Comenzó hablándome de la iglesia. Me tomarían años para contarles todo, pero comienza diciéndome, la Iglesia Católica es mi iglesia, mi pueblo, un pueblo escogido, separado, predestinado, mi ejército. Yo te escogí desde el vientre de tu madre para ser de mi iglesia y tú la desertaste. Esto me causaba un dolor muy grande y el Señor continuaba hablándome de la iglesia. En este corto espacio que tenemos me toca abreviarlo y voy hacia lo que me dijo del sacerdocio. Y me dijo, dentro de los seres humanos en la tierra, la persona que tiene el poder más grande contra las fuerzas del mal es un sacerdote santo. Y dice, un sacerdote santo hace temblar a los infiernos. Luego habló de los religiosos consagrados y los matrimonios. Y dijo, los consagrados y los matrimonios que son santos son antorchas de luz en este mundo de tinieblas. Y me mostró las tinieblas de este mundo. Si nosotros pudiéramos ver la oscuridad de donde vivimos, moriríamos. Es por gracia de Dios que no lo podemos ver. Pero llegará el día en que el alma saldrá de este cuerpo y lo primero que se encontrará es con el mundo caído donde estamos, que son las tinieblas. Y por eso es que el Señor, por medio de Jesucristo, nos ha traído la vida y la luz para que salgamos de acá. Pero el Señor me habla del sacramento de la confesión y lo compara con un exorcismo. Y me dice, el don inmenso de la reconciliación que Jesús nos deja y que con tanta urgencia instituye cuando resucita, es para nosotros una de las herramientas y armas más poderosas que hay para poder vivir la misión para la cual fuimos creados y enfrentarnos a las fuerzas de mal que combatiremos en nuestra misión como católicos. Y dice, por causa del pecado original, nosotros estamos edificados en el amor propio. Y el sacramento de la confesión es el arma más poderosa para derrumbarlo, para morir a sí mismos. No hay nada que atormente más al demonio que un pecador arrepentido. Unas rodillas dobladas nos exorcizan porque los demonios no tienen rodillas. Los demonios son el templo del orgullo. Y por eso la humillación que vivimos al confesarle nuestros pecados a otro pecador que es el sacerdote, no lo resisten los demonios. Es la tortura más grande. Si supiéramos nosotros el poder tan enorme que tiene el sacramento de la confesión, pues nos confesaríamos con frecuencia, porque no quisiéramos tener en nuestra vida ni una molécula de ningún demonio. Los demonios tan solo le obedecen a ese sacramento, a la iglesia. A nadie más tiene autoridad contra el diablo para librarnos del pecado. Después
me habla de la Eucaristía y me dice que la Eucaristía es el don más grande que el Padre Celestial le ha dado a toda la humanidad. Porque nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación, responsables de la salvación de toda la humanidad por medio de la Eucaristía. Y me muestra cómo la Eucaristía es la misión más grande que tenemos nosotros. Me muestra a un sacerdote en la sacristía preparándose para celebrar la Santa Misa. Y me muestra todas las oraciones de cada una de las vestimentas que usa, que son para la protección del sacerdote, porque dice que en la sacristía comienza una inmensa batalla espiritual, porque la misa es el golpe más grande que la Iglesia le da a los demonios. Cuando el sacerdote, revestido ya con sus vestimentas, sale hacia el altar y se inclina y besa el altar, desciende del cielo una luz enorme que cubre un territorio muy grande de personas. No solamente los que estamos en el templo, sino mucha gente. Todo lo que el demonio está haciendo en ese territorio se detiene porque no resisten la luz. Durante cada misa ocurren milagros inmensos que no podemos ver, pero que ocurren por la gracia que desciende del cielo. Y me muestra la unión de las iglesias en la misa. Después me explica que durante la Eucaristía, cuando nosotros estamos preparados para comulgar, porque hace mucho énfasis en lo importante que es prepararnos para comulgar. Me cita un pasaje de San Pablo donde dice: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Y me dice que en el momento que estamos en la iglesia durante la misa, hay mucha gente agonizando alrededor del mundo y muchos en peligro de condenación. Cuando recibimos nuestra comunión, Jesús Eucaristía rescata un agonizante de la perdición eterna. Nosotros como católicos, al presentarnos ante el tribunal del Señor al final de nuestra vida, el tesoro más grande que llevamos son las almas que Dios ha podido rescatar por medio de la Eucaristía. Después me habla de los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Me dice que los 7 pecados capitales son 7 legiones de demonios que atacan la ley de Dios. Y me mostró 3 pecados capitales que eran prominentes en mi vida y la batalla que tendría con ellos y que he tenido. Después aparezco en un lago con el agua hasta la cintura. Y al frente del lago había una roca inmensa, preciosa. Encima de la roca, al lado derecho, veía la cabeza de un hombre mirando de lado. Al principio no sabía quién era. Miré de nuevo hacia el agua donde estaba y observé una bruma flotando de un color como sucio, y cuando la observé bien me di cuenta que eran cientos de demonios. Eran los demonios de mis pecados mortales de 33 años, legiones. Parecían gérmenes como racimos, como una baba, pero mi alma los distinguía a todos. Jamás podría describirles el horror. Esta bruma continuaba hacia el lado izquierdo del lago y descendía hacia un abismo. Desde donde estaba en el abismo, en el lago, podía ver perfectamente el abismo. Habían incontables niveles de condenación y pude ver hasta dónde había descendido ya mi alma por la vida de pecado que había vivido. La única luz que había allí era la cabeza de este hombre que estaba encima de la roca. Lo miré de nuevo y él me mira y descubro que es mi ángel guardián, un ser absolutamente precioso de luz. Jamás se los pudiera describir. Parece que él se hubiese fundido conmigo. Él no se comunicó conmigo con una voz como lo hizo el Señor, pero yo tenía todo el conocimiento perfecto de lo que me estaba comunicando.
Él me estaba enseñando toda esa demonología del lago, de mis pecados, del infierno. Al lado derecho me mostró el estado más bajo del purgatorio, que me costaría años describírselos. Luego me lleva al pueblo donde nací y aparezco de noche en una procesión de la Virgen María a los 11 años de edad. Yo era el trompeta mayor de la banda del colegio. Iba tocando la trompeta detrás de una estatua de la Virgen que llevaban 4 compañeros míos del colegio. Después de marchar un rato por el pueblo, la Virgen apareció ya no como una estatua, sino caminando al frente mío con 2 niños, uno de cada mano. Solo la veía por detrás. Le veía su velo blanco hasta el suelo y su vestido frondoso, precioso. Y el ángel comenzó a explicarme que mi madre me había consagrado a la Virgen María en su vientre y que la Virgen nunca me había abandonado todos los años que yo estuve lejos de Dios. Y me comenzó a explicar el poder tan grande que hay en la consagración a María y lo importante que es para nosotros católicos como ejército de Dios unirnos a ella, porque el Padre Celestial le ha dado poderes extraordinarios contra Satanás. Y nosotros necesitamos unirnos a esa maternidad celestial. Y me habló de la oración y el poder de la oración del corazón. Me habló de algo que él llamó la economía de la oración. Me mostró todos los rosarios que habían en esa procesión. Hasta los niños llevaban rosario. Algunos rosarios parecían un sol de lo brillantes. Otros tenían menos luz y otros no tenían luz. Y ahí me habló de esa economía, cómo la oración del corazón era como un sol. Y a medida que marchábamos por el pueblo, la procesión exorcizaba el pueblo. Volaban los demonios de todas partes. Y el ángel me mostró cómo el demonio se había robado las procesiones, porque le hacen mucho daño. Entonces llena la iglesia de respeto humano para que no salgan las procesiones. Después aparezco de nuevo en el lago y la roca se llena de luz. Y yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar porque yo estaba parado en la oscuridad de mis pecados. Entonces me incliné hacia el agua huyéndole a la luz. Pero de reojo pude ver que la Virgen María había aparecido de nuevo al lado derecho de la roca. En esta oportunidad me estaba mirando de frente. Y yo estaba unido a ella como por un cordón umbilical espiritual. Todo lo que fluía de mí hacia ella, que era toda la angustia en que estaba, se iba de ella hacia el Señor y parecía que en un círculo. Era muy doloroso, pero sabía que era como un rescate. Después de un rato el ángel me tomó del cuello y me levantó la cabeza y me enfrentó a la luz. Y ya no podía agachar mi cabeza más. Y quedé totalmente enceguecido. Y después de un rato comencé a distinguir la silueta de Jesús en esa luz. Salían rayos de luz de sus ojos hacia mí y de todo su cuerpo. Cuando llegaban a mí parecía que me fuera a desintegrar del dolor. Pero yo sabía que era su amor y sabía que era como un rescate. Salí del éxtasis y viví 5 meses y medio más secuestrado después de que Jesús se me apareció. Todos los días del secuestro yo le imploraba a Dios que no permitiera que muriera sin confesarme, porque yo sabía que todos esos demonios que vi en el lago continuaban en mi vida. Así me lo hicieron saber durante todo ese tiempo después del éxtasis. Se aseguraron de hacerme creer que no me iba a salvar. Fueron unos meses de un tormento que nunca se los pudiera contar, pues yo estaba sentenciado a muerte y tomaría un milagro que yo pudiera confesarme. Pero a los 6 meses ocurre un milagro. Había estado atado a un árbol todo el día y era de noche, muy oscuro ya. Aparecieron 4 guerrilleros con ametralladoras y me desataron y me llevaron a una carretera. Ya en la carretera me ordenaron que caminara derecho y no mirara para atrás. Yo estaba seguro que me iban a fusilar, pero ahí me abandonaron. Y yo sé que esos guerrilleros
Nunca supieron por qué me dejaron ir esa noche, porque esa noche ellos actuaron como si estuviesen hipnotizados. Yo sé que fue el Espíritu Santo quien me rescató. Nadie más me hubiese podido sacar de las garras de esos criminales de esa selva. Caminé mucho rato en la oscuridad de esa carretera y aparece un autobús que me saca de la selva, y tan pronto me reúno con mi familia y me recupero un poco, me voy a confesar a un monasterio de franciscanos. Se podrán imaginar lo larga de mi confesión. Para mí, haber salido de la selva fue el milagro más grande, pero el milagro que yo esperaba era la confesión. Cuando el sacerdote me dio la absolución, nunca les podría explicar lo que yo sentí. Yo sabía que todos esos demonios se habían ido. Yo lo sentía. Me sentía como una pluma flotando en el aire, algo que nunca lo podré describir. Salí de ese monasterio y ahí comienza mi nueva vida. Regresé a Los Ángeles, a California, a mi casa, y comencé a aprender a ser católico de nuevo. Así viví 2 años en silencio, aprendiendo todo lo de la iglesia, todos los días en misa, confesándome, orando, pero yo pensaba que el Señor me había dado otra oportunidad, yo debía cambiar mi vida, fin de la historia. Pero no fue así, el Señor tenía un plan. Pasados esos 2 años, regresé a Colombia durante una Semana Santa, y el Domingo de Ramos, en misa de 12 del día, en una iglesia muy grande de Bogotá, durante el ofertorio de la Santa Misa, estaba observando un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar, y comencé a sentirme mareado como si me fuese a desmayar, pero estaba entrando en otro éxtasis con Jesús desde ese crucifijo. Él tenía 49 años ese día. Estaba muy golpeado por el secuestro, muchas secuelas, tenía muchos miedos, la iglesia era mi refugio y la oración, pero no quería saber de nada. Sin embargo, el Señor comienza a revelarme que la misión para la cual yo nací apenas iba a comenzar, que Él me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde iba a ir ya los había escogido, que todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido con nombre propio, que todo lo que iba a compartir estaba en perfecta armonía con la doctrina católica, que no tuviera miedo, que Él se encargaría de mí. Y esto fue mucho más largo, pero no alcanzo a contarles ahora. Yo salí de esa iglesia convencido que solo un milagro podía hacer eso posible, pero ya el Señor había hecho 2 inmensos milagros en mi vida. Yo sabía que nada era imposible para Él. Y me acordé del franciscano con quien me confesé al salir del secuestro. Lo busqué y por primera vez abrí mi corazón para compartir mis experiencias con Dios. Y mientras compartía con el Padre, el Señor puso en mi corazón con mucha claridad que ese franciscano era mi padre espiritual, que debía confiar en Él, que Él me iba a guiar. Y así fue. Él me guió para dejar mi vida artística y abrazar el llamado de Jesús hace 25 años. Fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor, un nombre que el Señor me reveló, y el Señor me ha llevado por todos los continentes del mundo, por más de 120 países en estos 25 años. Esto es lo que hago todos los días de mi vida. Yo viajo un promedio de 11 meses al año, y es lo que haré hasta que el Señor me llame. Para terminar, yo les puedo decir esto. Todos nosotros sabemos que esta vida es un instante en la eternidad. En cualquier momento termina. Nosotros hemos sido escogidos. Ninguno de nosotros se ha hecho católico porque lo decidimos. Hasta una persona que entra a la iglesia a los 80 años había nacido para ser católica. Por eso se dice que somos predestinados. Es uno de los honores, privilegios más grandes, pero también de las responsabilidades más grandes.
y somos responsables de toda la humanidad. Porque mucha gente se pregunta, ¿y qué sucede con los demás que no han sido escogidos? Pues eso nos pertenecen, esos son nuestros, todos los demás. Porque nosotros somos esos apóstoles, esos instrumentos de Dios que vienen por las almas. Entonces yo digo, lo único que nos llevaremos nosotros al partir es nuestra santidad. No hay nada más que nos podamos llevar. Yo a nadie le recomiendo que se encuentre con Dios como yo me encontré. Y tenemos todo para encontrarnos con Él en la luz, no en las tinieblas. Y de la única forma que podemos caminar por la luz es siendo buenos. Pero para ser buenos tenemos que ser valientes, porque hay que ser valiente para perdonar, para tener paciencia, compasión, tolerancia, caridad. Para eso se necesita valentía. Solo los valientes entran al cielo. El infierno está lleno de cobardes. Pidámosle a Dios que nos dé esa valentía para que nosotros podamos un día todos encontrarnos en casa. Amén.